Bueno, cuéntenme un poquito, adelante, adelante. Hola, bienvenida. ¿Tenés silla acá adelante o si no, donde quieras sentarte? ¿Está? Cuéntenme un poquitito, yo me presento, bueno, yo soy la psicóloga Adriana Sabio Corvino, trabajo en el ámbito forense, hace nada más que unos 7, 8 años, más o menos, un poquitito más. Empecé a hacer la especialización a partir de ya tercero, más o menos, de la Facultad de Psicología. Soy egresada de modelar. Tengo, después si quieren, te pueden pedir mi currículum, no me gusta hablar de lo que está, es de orden decirlo. Tengo la formación en intervención de familias, ciencias sociales, en la parte de posgrado, y actualmente estoy terminando la maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas, que es toda una odisea. Después ustedes se van a enterar de eso. Las especializaciones en criminología y en psicología forense, que las tuve que hacer en el exterior, acá no existía. Esto empezó en el 2007, acá en nuestro país no había absolutamente nada de lo que era formación forense, se trabajaba muy poco. Y bueno, la formación en realidad tiene que ver con lo académico, de laboratorio o científico más cerrado, y también principalmente con lo que es la práctica, ¿no? En nuestro país es muy importante el tema de la práctica y de lo que ustedes puedan hacer, dependiendo de las formaciones que tengan. Yo hice el servicio final de mi facultad, inclusive lo hice de psicología conjuntamente con ciencias sociales y derecho, que trabajé en consultorios jurídicos comunitarios, mucho trabajo comunitario. Estuve más o menos unos 4 años, 5 años en Policlínica Casaballe como psicóloga, imagínense las cosas que vi. Trabajé en toda la parte forense, abuso sexual infantil, que tengo la especialización también en eso, que es un tema terrible. A ver, la idea es que no se peguen al horror, porque digo, a ver, son temas bastante complejos, son complicados. En este curso nosotras vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo forense, pero más desde un lugar administrativo, si se quiere, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, porque ustedes van a ver lo que es la función del perito, en realidad cómo se trabaja, después la aplicabilidad de determinadas técnicas psicoproyectivas, pero en realidad, digo, también la parte forense tiene otro tipo de práctica, que es la práctica más de la clínica, forense, que bueno, que es bastante compleja y para la que hay que estar bastante preparado, ¿tá? Cuéntenme un poquitito las formaciones de cada uno de ustedes. Sí, empiecen, ella es valiente, empiezo yo, empieza usted. Soy licenciada en psicología por Oberá y hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica en España. Perfecto. Acabo de regresar, viví muchos años afuera. ¿Dónde estuviste? En Madrid. A Madrid, qué bonito. Y me encanta el forense. Estuve en una charla con Gustavo Álvarez. No, sí, claro, sí, conozco. Y bueno, es una de esas cosas que dije, a esta altura de la vida, digo, me voy a meter por ese lado. Me presenté al concurso del Poder Judicial. Hubo llamado, exacto. Hay llamado. Sí. Y me pareció muy importante porque nosotros en técnicas proyectivas tenemos una formación muy buena en la facultad. Generación 94. Teníamos, desgraciadamente. Bueno, a ver, yo amo mi facultad porque es de la que yo también. Pero actualmente está medio entreverado. Me han comentado, sí, ha cambiado un poco. Y bueno, esto creo que me va a servir también para el currículum y para el llamado que me presenté. Perfecto. A ver qué pasa. Muy bien. Con suerte. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Bienvenida. Bueno, sí, también licenciada en psicología de Modelar, me recibí en el 2012, pero soy generación 2001, total tranquilidad. Soy operadora penitenciaria, por ahí viene el interés, trabajo en cárcel. ¿Has visto de todo? Sí. En este momento estoy haciendo un trabajo más técnico, con evaluación de ingreso y bueno, después seguimiento de casos complejos. Entonces, me parece que es importante como el seguir uno formándose. Estoy haciendo la especialización que empezó hace un mes en la facultad de Psicología Jurídica y Forense. En realidad es evaluación psicológica y el área jurídica y forense. Sí, exacto. Entonces, me pareció como que está bueno ir como complementando un poco. Sí, es un área que es multicausal, ¿no? Que era lo que yo un poco les explicaba. Tiene la parte de formación general, lo psicológico ahora lo vamos a ver, y lo que es la parte más clínica forense, que ya es otro terreno, ¿tá? Y ahí entran muchas bifurcaciones. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en psicología, también egresada en la UDELAR, no hace mucho tampoco.
Bueno, en realidad, digo, no estoy trabajando en el área porque ni nada como ellas. Pero te interesa el proyectivo, me capaz. interesa, he hecho cursos de técnicas proyectivas en general, digo, laboral, y eso. Estoy haciendo siempre permanentemente, después me recibí cursos y eso. Lo cual eso me interesa y bueno, quería un poco ir por ahí. Bien, aparte de avisarles también que estamos acá presentes, la próxima va a haber más compañeros presenciales, pero tenemos muchos virtuales hoy por el tema del cambio de fecha, así que la próxima nos vamos a encontrar con más gente. Bueno, bienvenida. Sí. Sí, mi nombre es Laura Carrera, soy también licenciada en psicología, soy vieja, soy de la generación 89-90. Viejos son los trapos, somos todas jóvenes, y más si somos mujeres. Y qué más, en realidad, bueno, yo comencé a trabajar más en sociedad infantil, ya colaborando en un programa en Arcoíris, entonces, Sí. yo empecé a Arcoíris, yo ahí trabajé 10 años. Después trabajé en lo que es selección de personal, o sea, hice como varias cosas a la vez, como todos creo que vamos haciendo como varias cosas. Volví a la violencia hace 3 años más o menos, trabajo en 2 comunas, son 6 y 6, y soy perito judicial, sí, del primer llamado que hubo hace 2012. Y bueno, he hecho pocas cosas al respecto, o sea, hice una crisis de años. Bueno, pero tenés también mucho terreno de campo de práctica, ¿no? Sí. Has trabajado mucho en la parte de práctica. Sí, lo que pasa es que hace unos cuantos años. Por eso. Hablando de años. Así que nada, eso, o sea, me pareció, bueno, interesante. Muy bien, bueno, Bienvenido. bienvenida. De jurídica que no lo he hecho, eso me parece bien. O sea que a veces es complicado como tomar los rumbos y un poco con tema de horarios, a veces es más fácil como coordinar todo. Lo que no hay que perder es la esperanza, ¿no? O sea, este trabajo es un trabajo durísimo, ¿no? De alguna manera, así que hay que no perder la esperanza en el ser humano, como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Bueno, bienvenida. Adelante, sí. Bueno, yo todavía soy estudiante de psicología y yo, o sea, desde que me metí en la carrera y antes yo siempre sabía que me quería dedicar o a lo forense o a la criminología o algo de eso. Y como que recién hace poco empecé a ver todas las dimensiones que hay, entonces siempre que puedo me meto en algún curso o algo para ir como metiéndome en eso, porque sé que en Uruguay es re reciente y todo el mundo me dice como que toda la gente que conozco que ha estudiado eso está fuera del extranjero y eso, entonces también trato de agarrar de donde puedo. La formación es continua, ¿tá? Y más en el terreno forense. A veces me dicen, ¿cómo me formo como perito? No hay una formación profesional de perito. En realidad son muchas especialidades que tienen que ir haciendo. Ahora que vuelvo a repetir, pero lo hice hace unos años ya, por el CEJU, el CEJU y AUPE, de la Asociación de Peritos. Sí. Ahora empezaba uno, y lo iba a repetir y igualmente y no había más lugar. Ningún curso en sí mismo agota lo que es la formación continua. Claro, no, es en general, es de módulos. No, ningún curso agota en sí mismo la formación, o sea, es una formación que tiene que ser muy, muy completa y siempre. Y más porque en realidad el perito en el ámbito nuestro es psicológico, o sea que nosotros tenemos que formarnos en todo lo que implica la complejidad de la psiquis humana, ¿no? O sea, no integra, yo por ejemplo tengo formación en criminología, en criminalística, en todo lo que es la parte de las experticias técnicas de la parte policial, todo, porque en realidad todo eso hace la complejidad misma, ¿no? Y tenemos que ser súper humildes, ¿tá? Porque después eso lo vamos a necesitar en el trabajo de campo, porque tenemos que trabajar en interdisciplina. Entonces hay que justamente, ¿está sonando algo? No, estoy bien. Hay que poder trabajar en interdisciplina desde un lugar muy humilde con algo muy complejo, ¿no? Como es lo nuestro. Muy bien, bienvenida. Seguimos. Yo también soy estudiante, así, y en realidad, medio como ella, también me interesa la parte criminológica, y nada, estoy como bien investigando, buscando talleres o cursos para ver bien si realmente me gusta o es solo una idea de lo que yo pienso que puede llegar a ser. A ver, muy bien, bienvenida, o sea que las dos estudiantes están juntas, está bueno que se intercalen con gente que ya está egresada y se van formando. A ver, es muy importante la formación continua,
es central, pero aparte, también es muy importante que ustedes lo que puedan captar y aprender es a poder saber moverse cuando trabajan en la práctica. ¿Tá? Cursos pueden tener una cantidad, pueden tener una persona, pueden tener un mundo, pero digo, a ver, lo importante es que ustedes reciban o sea, que se instalen ustedes en su mente este elemento de poder saberse mover en el momento de la intervención. Yo trabajo mucho en el ámbito, perdón, sí, dime. Hay una colega que se conectó recientemente. No hay problema, avisarle que silencie el micrófono por las dudas, para que no se escuche. ¿Le digo por acá? Que silencie el micrófono y mirar el chat, si no te aparece una naranja. A ver, colega, que no sé cómo te llamás, después los que están virtuales se van a presentar la próxima, cuando estén presenciales, te pedimos que silencies el micrófono desde donde estés. Gracias. Abajo a la derecha tiene un chat positivamente. Abajo a la derecha tenés un chat que podés comunicarte con Gonzalo, si necesitas. Y cualquier consulta que me quieran hacer, por supuesto, y ahora también aprovecho para darles la bienvenida a todos los que están virtuales en este momento, que están igual con nosotros. Cualquier consulta, estamos a través del chat en contacto, y la próxima los esperamos acá con todas las compañeras. Ahora después damos vuelta a la cámara y las ven. Así se conocen. Retomando, lo que les decía un poco introductorio para ya empezar en el tema directamente, es que formaciones hay muchas y en realidad lo que es importante es que ustedes puedan captar la esencia de lo que es trabajar en la intervención en el campo real, ¿no? Yo trabajo mucho en este ámbito, trabajo como perito de parte, como diríamos, constituyendo informes de parte y demás, en casos judiciales muchos, y lo que me encuentro también es a veces, bueno, a ver, somos seres humanos, y hay miedos, hay temores, hay inseguridades, hay problemas frente al momento de intervenir correctamente. No todos los psicólogos formados en este tema se presentan en los juzgados cuando se llaman, o sea, hay que estar preparado, ¿tá? Y también psicológicamente, no solamente una preparación académica y formacional, que por supuesto la formación no forja, sino que también psicológicamente tenemos que ser bastante fuertes y tener un perfil. Acá la compañera que trabaja en penitenciario lo tiene claro, tenemos que tener un perfil y un forjado psíquico especial como para sostener y tener el tesón de sostener ese tipo de momentos. Cualquiera contesta cualquier cosa frente a un juez, ¿no? O frente a un fiscal, o sea, son imágenes de mucho poder y hay que estar en el lugar, hay que estar en el momento, y bueno, y uno vocacionalmente tiene que tener la capacidad como para poder saber que está puesto en esa posición y defender lo que tiene que defender. De hecho, ahora lo vamos a ver, porque yo les voy justamente a dar todo lo que es la formación y la parte de perito. Nuestra posición, y acá la compañera que trabaja también en ese tema lo va a saber bien, tiene que ver en parte con, voy a decir algo que no es a rajatabla así, textuales palabras, pero lo van a entender como modelo de ejemplo. Con una especie de posición de fiscal, entre comillas, psíquico, en realidad. Nosotros no somos fiscales, no somos una investidura legal, somos una investidura psicológica, en el caso jurídico, tenemos que ayudar a la parte jurídica, pero en realidad nuestra posición es una posición casi de fiscalizatura, o sea, nosotros tenemos que ser muy imparciales. O sea que, siendo psicólogos, tenemos que tener la posición del equilibrio, ¿sí? Frente a lo que vendría a ser esto de decidir, entre comillas, qué lugar tomar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, casos de abuso sexual infantil, o en casos de maltrato infantil bastante graves, que ahora yo les traje proyectivos para que vean reales y los analicen conjuntamente con el curso. Uno se encuentra en situaciones complicadas, porque en realidad no solamente están las figuras legales en el momento del juzgado, sino también están las figuras parentales. Uno tiene que saber pararse en el medio, o sea, es todo un juego bastante complejo, ¿tá? Y es como que al psicólogo, que trabaja con la subjetividad de la psiquis humana, le piden una objetividad, ¿tá? Entonces, por ejemplo, las otras veces yo hablaba con un psiquiatra forense muy amigo, y me decía, a veces a mí me preguntan cosas que yo no sé cómo responderlas, que yo no sé de dónde pararme para devolver. Porque es muy complicado, y a veces capaz que del dictamen de uno se decide un caso, ¿tá? Yo las otras veces estuve en un juzgado del interior, declarando por un caso de una niña con abuso sexual infantil, que estaba constatado, porque aparte se había constatado tanto en la parte médica como en la parte psicológica, casi 1 hora 45 minutos con la declaración. O sea, con una declaración que era el juez
la fiscal y yo, con preguntas, o sea, son posiciones complejas. Por eso yo les decía, una cosa es lo que vamos a trabajar ahora, que es el plano de técnicas, instrumentos y demás para trabajar en lo forense, y lo otro es pasar a lo que vendría a ser la práctica misma, ¿tá? Y en este país que no tenemos todavía investigación criminal, ¿no? Porque también es la otra punta de la cuestión, ¿no? Que ahora, bueno, supuestamente se está moviendo un poco más. Pero ahora en eso que vos decías, también no es solamente lo que decís, sino cómo lo fundamentás, porque vos de repente tenés toda la verdad, eso también lo sabés que es así, pero si no tenés cómo documentarlo, fundamentarlo, porque te lo van a cuestionar, sí, claro. Se te va toda la teoría. Totalmente. Tenés que tener siempre en qué basado. Totalmente. Y que aparte, nosotras, o sea, colegas, desde nuestra ciencia, que es una ciencia social, ¿tá? La psicología, a veces es muy comprometido esto de poder dar argumentos que para la cabeza del juez o del fiscal sean válidos, ¿tá? Porque justamente lo que nos cuestionan es la esencia, que es subjetiva. Y en realidad nosotros trabajamos en una ciencia subjetiva. O sea, nosotros lo que tenemos que entregar son elementos subjetivos. Hablando con un psicólogo que habla tu mismo idioma. Exacto. Podés Podés tener alguna suerte. A veces hay fiscales de menores, por ejemplo, ahora en el sexo familia, hay fiscales de menores que tienen mucha sensibilidad en la parte psicológica. Podés tener suerte según diríamos, el juzgado que te toque. Pero hay que moverse, ¿tá? Por eso es mucha formación. Racional y también les diría sensible y emocional. ¿Y en Derecho tienen alguna formación? No. No. Tendrían que... Derecho, en realidad Derecho tiene, Derecho tiene áreas especializadas en la parte de técnica penal, capaz, en la técnica forense, pero no de sensibilización en la parte, o sea, con vinculación de trabajo interdisciplinario con psicólogos. Eso no lo tienen. No lo tienen. Recién ahora se está viendo, que yo conozco a la gente que trabaja muy bien, lo que vendría a ser el consultorio de atención a víctimas. Que se está trabajando todo lo que es la parte de victimología infantil, que es un tema que yo doy en el curso de abuso sexual infantil. Que victimología infantil clínica es algo que actualmente se está recién instalando. Es algo muy viejo, chiquilinas, o sea, no le estoy hablando de algo nuevo, pero sin embargo, como subdisciplina forense, se está recién empezando a implementar ahora. Y en el caso, solo no quiero interrumpir, pero brevísimo. En el caso de la niña, está supuestamente con abuso sexual por parte del padre, que está en España, ¿es posible hacer una pericia sin el padre aquí? Lo que me preguntaste, no sé si, o sea, como por ser posible, es posible. ¿Por qué me preguntas si el padre? Porque sería un impedimento que tuviera el padre, decís, para periciar. A mí me parece que el padre tendría que tener algún careo con alguien. No, el padre puede ser periciado. En realidad no es imposible que se pericie. Se puede periciar. El tema es que hay que ver qué es lo que pide el juez, ¿no? Ahí hay que ver las partes. Pero la niña sigue aquí. Por lo que yo tengo entendido, sí. Yo no he seguido mucho el caso, pero si me lo preguntás técnicamente, eso dependería del juez, de lo que pide el juez. No, o sea, una cosa no quita la otra. Que el padre esté en el exterior, yo no creo que vayan en medio de que pueda ser periciada acá la menor. No, sí, la menor, claro que sí, acá. Lo que pasa es que ahí vamos a otro tema que tiene que ver con el plano de abuso sexual infantil, que es que nadie trabaja con el abusador o el potencial abusador. Es algo muy rechazado. Yo hace un año y medio atrás, lo planteé en una nota que me hicieron, y inclusive puso todo el mundo, mis colegas pusieron todo el visto en el cielo, y en realidad es algo que se está trabajando en Argentina ya hace mucho que se está trabajando. Se trabaja con el abusador o con el potencial abusador. Lo que pasa es que hay que tener estómago en lo clínico para poder trabajarlo. Claro. Y son dificilísimos de trabajar. Son dificilísimos de trabajar porque estamos en el plano del trastorno de la personalidad. Claro, porque hay este trastorno, ¿no? O sea, no tenés un anclaje de angustia. ¿Tá? Ni tampoco de, bueno, vos trabajas en cárcel y lo ves todo el tiempo. Ni tampoco esta cosa más de tener consideración por el sufrimiento ajeno, ¿no? No siempre igual lo ves así. Yo tengo algunos casos. Yo en clínica tengo algunos casos. Yo también muchísimo que está a cargo de lo que pasó. Tenés como que ir rodeando mucho la situación. Claro. Ellos jamás te van a decir qué hice. Pero hay elementos. Tenés cómo para. Hay elementos para trabajar. Que ellos te lo... Y ahora en las técnicas proyectivas, la miro a ella porque ya le interesaba la parte de técnicas, lo vamos a ver también, porque van a aparecer, los indicadores aparecen. Hay elementos para poder trabajarlo, pero es un paciente muy complejo. No es un paciente tradicional psicoanalítico,
de diván. Claro. ¿Me entendés? Claro. Lo vas a tener que bordear, como dice la compañera, de otro lugar. ¿Ah? Pero... te lo dice, el rapiñero te lo dice, el abusador no te lo dice. Y alegrate si sigue. Yo no Claro. he logrado todavía. Yo tuve entrevistas con violadores. El violador, pero a ver, ahí ya nos metemos en otro terreno que después con mucho gusto, y acá la psicóloga pasando los chicos, después con mucho gusto en el curso de abuso sexual infantil no, porque ahí yo trabajo, que ya lo trabajé con otros grupos el año pasado, la diferencia entre lo que es el ofensor sexual, que en realidad es una clasificación norteamericana, pero acá también se aplica, y el atacante, o sea, son distintos. El ofensor sexual es más el perfil del violador. El violador no es igual al abusador, psicológicamente. Si uno hay que perfilarlo desde lo psicológico es distinto. ¿Tá? Inclusive en la clínica se te van a mover de maneras diferentes. El violador trabaja mucho más con el impacto psíquico que pueda generar sobre vos contratransferencialmente, y el abusador trabaja desde un lugar más precario, si se quiere, y primitivo, porque tiene que ver con esto de lo cotidiano familiar, de lo que consiguió moviéndose y acercándose a la criatura, porque las víctimas siempre son conocidas. El violador trabaja con el susto, con el impacto, es un agresor sexual que funciona más con la sorpresa porque eso le da placer, y ahí está la pareja. Es distinto. ¿Está? Bueno, yo no me voy por... Ustedes me tienen que controlar a mí, ¿vieron? Es al revés, porque digo, yo me voy por las ramas en el buen sentido, ¿no? Porque me apasiona esto, como verán, y nos vamos de tema. Bien, técnicas psicoproyectivas y aplicación en casos de intervención psicoforense. En la unidad 1 de 3, en realidad son 4, diríamos, módulos que vamos a ver hoy, es bastante intenso. Vamos a ver psicología forense y sus ámbitos de intervención, técnicas psicoproyectivas al servicio de la investigación judicial, qué hace un perito forense, la palabra perito que están, ¿no? Cuando dicen perito, ¿no? Bueno, vamos a, acá igual tenemos una compañera que es perito y que nos va a poder, no, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Claro. ¿Y cuál es su función en la teoría y en la práctica? Aspectos judiciales en torno a la labor y experticia del perito, análisis del formato del informe pericial, estrategias para afrontar los cuestionamientos, la ética en el cumplimiento de función. Esto lo vamos a ver ahora, ¿tá? Y después vamos a llegar a un pantallazo general de las técnicas, y la próxima sí nos vamos a meter de cabeza en las técnicas miradas desde lo forense, que de hecho, por un tema de tiempo y didáctico para ustedes y para su beneficio, yo las voy a analizar a través de casos. Ustedes van a ver casos en realidad, ¿tá? Vamos a ver la técnica aplicada al caso. Y del caso vamos a analizar la viñeta, porque va a ser como mucho más interactivo y mejor didácticamente para ustedes. ¿De acuerdo? Bueno. La psicología forense y su ámbito, acá hay muchos que ya lo saben. Esperen que voy a correr la ventanita, a ver si puedo correr la ventanita esta, que me... Ahí está. La psicología forense y su ámbito de intervención. La psicología forense es un estudio de una perspectiva psicológica de conductas complejas y significativas, multicausales. Por eso los peritos, los especializados en el tema, tenemos que estar muy formados, ¿tá? Una vez hace mucho tiempo una colega argentina le preguntaron cuántas especializaciones tenía y ella dijo, no te las puedo contar, son muchas. Y no era arrogancia, tenía como 20 especializaciones. Especializaciones según el área dentro de lo forense que se especializaba a su vez. ¿Tá? Por ejemplo, en la parte victimológica hay muchas subespecializaciones dentro de victimología. Porque está la victimología que trabaja, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte de accidentes viales, con la parte de lo que tiene que ver con hurtos. Hay subespecializaciones después dentro de la especialización que hacemos, a su vez dentro de la especialización en la que estamos. ¿Se entendió eso? En forma actual o potencial para lo jurídico a los efectos de su descripción, análisis, comprensión, crítica y eventual actuación sobre ellas en función de lo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Yo analizo las conductas complejas y significativas, ¿tá? Que a mí me son significativas, valga la redundancia, para justamente el aspecto jurídico que se está analizando. Eso cuando a mí me llega la causa con causa abierta, ¿sí? Cuando todavía la causa no está abierta y yo, por ejemplo, pesquiso un caso de abuso sexual infantil, intervengo de manera temprana, no hay todavía causa judicial hecha. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Según lo solicitado por los fueros. Y ahí vamos directamente a todo lo que es la parte del peritaje, ¿no? O sea, el perito en realidad está llamado por el fuero jurídico, ¿tá? O sea, por lo que vendría a ser el foro, ¿tá?
La palabra forense viene justamente de eso, de foro, ¿sí? De ahí viene justamente el nombre, no de médico forense ni CSI, Miami, ¿no? Las Vegas o lo que quieran. Es aquella parte de la psicología que se desarrolla dentro del ámbito jurídico específico y en sus órganos dependientes, caracterizándose por poseer técnicas y procedimientos propios, que la convierten en una ciencia auxiliar de ese campo. Cuando yo hablo de técnicas y procedimientos propios, por supuesto que nosotros vamos a ver las técnicas proyectivas tradicionales, pero aplicadas al plano forense. Yo, por ejemplo, un macover, o por ejemplo, una persona bajo la lluvia, la voy a analizar en términos generales como se analiza el test universalmente baremizado, pero siempre con un énfasis o con un especial hincapié en lo que tiene que ver con los puntos de pericia que yo estoy buscando. Elementos de impulsividad, agresividad, violencia contenida, por ejemplo, en niños, en chiquitos yo les traje algunos casos reales que ustedes van a aprender diríamos, identificar indicadores de abuso o de maltrato que ya se ven en la parte gráfica y demás. Las cosas que se ven son increíbles. Las técnicas psicoproyectivas convencionales buscan ahondar en puntos de análisis que develarán la información específica que se requieren para la causa judicial. O sea que están especialmente pensadas para eso. Por ello, los procedimientos son específicos de la especialidad, por más que se utilicen técnicas universales a nivel proyectivo, lo que les acabo de aclarar. También las temáticas son especiales, como ser casos de parte de parentalización familiar, abuso infantil, violencia doméstica, etc. Cuando a mí el paciente forense o jurídico me viene a la clínica, no es un paciente común, es un paciente especial. En realidad yo ya tengo que agudizar mi mirada en determinados aspectos que tienen que ver con la causa que demanda o con la causa por la que está expresando que está padeciendo. A veces pueden acercarse personas que maltratan o abusan a pedir tu informe. ¿Está? O sea, puede pasar al revés. No se piensen que siempre viene la víctima. Puede venir el quejarse. ¿Está? Y para eso ustedes tienen que estar preparadas. Desde lo proyectivo, porque pueden encontrar cualquier cosa. También pueden encontrar, entre comillas, que es un término que no me gusta usar mucho, victimarios, entre comillas, arrepentidos o pseudo arrepentidos. Y eso también ustedes lo van a tener que saber, captar, pesquisar y poder trabajar correctamente con el abogado de la persona. Porque a veces también el abogado está convencido de que es un santo el cliente. Y se encuentra con otra realidad. Tampoco van a ir a hablar mal del cliente con el abogado, pero tienen que ver de qué manera, y acá viene la posición de fiscalizatura psíquica, entre comillas, ustedes pueden señalarle al abogado que vela determinados factores potencialmente peligrosos, entre comillas, del paciente o del consultante, para que también el abogado se sepa mover legalmente para el beneficio de la causa. Por eso nosotros tenemos que transformarnos en habilitantes del abogado, no y del derecho, no en gente que va en contra, sino los jueces y los fiscales nos ven como un impedimento, como un obstáculo, no nos ven como un beneficio para la causa. ¿Sí? Bien. Ahí entran otros temas que después vamos a hablar. Las técnicas psicoproyectivas en el ámbito forense se aplicarán con el fin de detectar indicadores de personalidad y antisociabilidad, corroborar hipótesis de peligrosidad e impulsividad, clarísimo, estos elementos se ven muchísimo, detectar indicadores de maltrato y abuso tanto de parte victimaria o victimológica, porque puede ser el padeciente o puede ser el que la ejerce, el que viene, aunque le parezca increíble. Acá la compañía dice que sí, porque seguramente algún caso debe haber tenido. Casos de gente que se te acercó, de que era maltratador y se te acercaba. Sí, está. Bueno, está. Sí, de todo. Igual en la marcha contra la violencia doméstica pasan muchas veces los violentadores, ¿no? Mezclados en las marchas, ¿no? O sea, es un ejemplo para decirles de qué se trata la complejidad humana. Pronosticar hipótesis de comportamientos y desenlaces a futuro en relaciones parentales, familiares o sociales, ¿no? Esto también es muy importante. Actualmente se trabaja mucho en parentalización. ¿Saben lo que es el fenómeno de la parentalización? O la violencia parental, filoparental, cuando ponen al niño entre medio y quedan los dos padres, ¿tá? Y empiezan a haber adulteraciones sobre la psiquis del niño, que lo vamos a ver en las técnicas proyectivas, y se puede llegar a puntos donde el niño se disocia. O sea, disociaciones que pueden llegar a casi prepsicosis infantiles, ¿tá? Aunque bueno, estructuralmente el niño funciona como un pseudopsicótico, pero en realidad se ven cosas más locas.
¿no? En ese tipo de casos también se trabaja mucho desde este aspecto, ¿tá? Para poder contener. Inclusive podemos trabajar en mediación también para el daño. ¿Tienes una pregunta? No. Bien. Muy bien. Tarea esencial del psicólogo forense, diagnóstico de la personalidad con enfoque jurídico. Eso tiene que después aprender a expresarlo también, porque si al juez o al fiscal le ponen mucha cosa de palabrería rara, yo tengo formación psicoanalítica de base y me encanta y me ha ayudado toda mi especialización y lo amo. Pero muchas veces en la parte jurídica hay que saber también expresarlo. Para que el abogado lo entienda, lo pueda aprovechar mejor el fiscal y después sí el fiscal también. ¿Estos conceptos me los vas a mandar? Sí, se va a preparar. Y yo para la próxima parte les voy a hacer, para la próxima van a recibir, aprovecho ya de decirles, como van a estar todos, van a recibir un CD con una cantidad de materiales que yo seleccioné, que les van a servir, libros y demás, relacionados al tema, y también vamos a hacer una carpeta donde van a tener los materiales y demás, ¿sabes? Así que quédense tranquilas. Igual no, por favor, la próxima van a tener también un seguidor para las técnicas proyectivas que vamos a ver, ¿tá? Porque si no, es mucho. ¿Qué consecuencias y efectos tuvo la personalidad en el hecho o el hecho en la personalidad que debemos diagnosticar? ¿Se entiende eso? Una cosa es la personalidad en el hecho. Si el sujeto, en función de su personalidad, generó el hecho, y también tenemos que pesquisar de qué manera el hecho traumático pudo impactar, ¿no? O erosionar en esa persona según su personalidad. ¿Tá? Por ejemplo, en los crímenes dolosos. ¿Saben lo que es un crimen doloso? Todos, ¿no? Sí. Bueno, igual lo explico. Por ejemplo, un crimen pasional, ¿sí? Por dolo, un crimen por dolo. Vamos a cambiar el género. Hoy estoy feminista tremenda. Una mujer que entra a la casa y encuentra a su marido con otra mujer y agarra un cuchillo y lo mata. Comete homicidio. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, justamente, diríamos, tenemos que también saber analizar, ¿no? La situación y ver cómo en la psiquis de esa persona, de esa mujer, impactó la situación de ver al marido con otra mujer, porque quizás no reacciona de la misma manera. ¿Sí? Ese es un crimen por dolo y en esos casos se analiza también esto. Al revés, ¿verdad? Víctima o imputado también, ¿no? O sea, analizar a la víctima y analizar al imputado. Con respecto a la víctima, les quiero decir algo que es muy importante y quiero que vayan teniendo para que se lleven estos conceptos en la mente. Desde la teoría victimológica, ninguna víctima es totalmente, y esto no se me malentienda, imparcial o inocente frente a la situación en la que se encuentra involucrada, exceptuando los niños. Los niños son la víctima más pura desde el punto de vista subjetivo que ustedes pueden encontrar. La victimología infantil es la más delicada, justamente. Si les interesa la victimología, analicen materiales de Hilda Marchiori, que es una especialista en victimología infantil y es referente Marchiori mundial en victimología infantil. Yo tuve la suerte de estar con paneles con ella en la jornada de victimología de La Plata. Ella, si quieren después yo les puedo mandar algún link, les puedo a Gonzalo que les mande algún link, hay clases de ella muy interesantes. Ella trabaja todo lo que es la victimología infantil. La víctima infantil es la única víctima totalmente inocente y totalmente, digamos, neutra. Pero después las demás víctimas, cuando ya hablamos de alguien más grande, que pasa de la franja de lo que es el infante, ya nos encontramos con una víctima, diríamos que siempre tiene una incidencia sobre la circunstancia en la que está participando. ¿Sí? Esto no es un tema de culpas, es un tema de posiciones psicológicas frente a la escena a peritar, ¿sí? O frente a la escena a analizar. La otra vez un alumno decía, bueno, pero por ejemplo en un accidente de tránsito, bueno sí, pero un accidente de tránsito en la parte de psicología forense vial, que también se trabaja en muchas partes del mundo actualmente, también se analiza por qué la persona es chocada, porque de alguna manera a mí algo a nivel inconsciente me pasó, como para que yo estuviera en ese momento distraída de determinada manera, en determinada posición, y se generara el siniestro. No es un tema de culpa, pero tiene que ver con un tema de posiciones. Fuero especializado y penal.
¿tá? Las pericias para determinar, o los puntos de pericia, que es lo que ustedes van a tratar de analizar cuando tomen o intervengan en casos de estas características, tienen que ver con perfilación de personalidad, que era un poco lo que estábamos hablando en la introducción, delitos sexuales, la posición de la víctima y el victimario. La pregunta del millón, ¿el sujeto es capaz de hacer determinada cosa? El papá o la mamá, porque también lo he visto como un caso de mujeres, ¿es capaz de abusar o maltratar a su hijo? Ese es un punto de pericia, ¿tá? Los puntos de pericia son los que ustedes van a tener que ir tras ellos a través de la aplicación de técnicas y de distintos métodos que van a utilizar. El elemento del daño psíquico, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos evaluar qué daño psíquico puede generar ese sujeto o puede haberse generado sobre el sujeto que estamos evaluando? ¿Tá? Y en base a eso, el cálculo o lo que se llama la mensuración de la pena, ¿tá? Que tiene que ver justamente con esto. ¿Cuánto el juez le va a poner de pena, ¿tá? En base a lo que nosotros calculamos con respecto al daño psíquico? Actualmente también hay muchos juicios, por ejemplo, todo lo que es la parte de acoso laboral y acoso moral laboral, con todo lo que es el cálculo de daños psíquicos, y vendría a ser toda la que es la parte de derechos de daños y demás, que también se está trabajando mucho. El elemento de la motivación, ¿qué lo llevó el sujeto a hacer lo que hizo o a padecer lo que padeció? La violencia familiar, cuando es un caso de violencia familiar, la peligrosidad potencial que puede tener ese sujeto de generar algo en esa situación. La imputabilidad, en esos casos también son puntos de pericia, si en realidad es pasible de recibir una pena o no. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en policlínicas, veíamos de todo, en contextos muy... Yo estuve en el Marconi, en Pasavalle, y estuve también en todo lo que es la parte de Punta de Mangas. En Punta de Mangas hubo un caso que fue complejísimo, de un menor que en realidad tenía discapacidad, no era muy severa, pero tenía un cierto nivel de retraso, que termina cometiendo homicidio de su madre, ¿no? O sea, comete un matricidio, o sea, mata a la madre, ¿tá? Y bueno, había toda una situación atrás muy complicada, porque la madre aparentemente había colecho, había sospechas de abuso frente a este menor discapacitado y demás, y en esos casos, o sea, es totalmente imputable, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde lo psicológico tenemos que poder hacer un informe que explique que en realidad no es pasible de recibir una pena, porque en realidad el sistema jurídico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, pero si habla, se comunica más o menos bien, tiene los elementos como capaz que para poder tener conciencia de cometer un homicidio o no cometerlo. Pero en realidad nosotros vamos a tener que defender esa posición, ¿no? Porque no es justo que a este tipo de personas caiga, diríamos, el elemento de la ley. Atenuación de la pena, ¿tá? En este caso que yo les comenté recién no era atenuación de la pena, pero también se trabaja. Les voy a hacer una pregunta para que interactúen un poco. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Estamos bien? Tá. La justicia, ¿a ustedes qué les parece? ¿A quién defiende? Es una pregunta capciosa. Yo diría el derecho, la compañera. ¿Qué? Yo diría el derecho directamente. Todo ser humano tiene derecho a ser defendido. Bien, pero en términos generales, si ustedes buscan reivindicación, las víctimas. ¿defiende a las víctimas el derecho? O sea, ¿El sistema jurídico? claro, en realidad supuestamente no. No tendría que ser más, bueno, a ver, realmente. Pero en realidad por los hechos, las noticias que uno ve, todas las cosas... ¿Pero para qué está inventado? ¿Para qué se inventó el sistema jurídico? Para defender el cumplimiento de la norma. Bien, y si hablamos de defensa, ¿a quién defendería entonces? A la víctima. ¿Estás segura? Yo sí. Esto es mi amigo Didier Zaffaroni, ¿lo conocen? Anoten si les interesa, es un criminólogo argentino que es maravilloso, trabaja con las abuelas de Plaza de Mayo y con distintos grupos. Sí. Es una eminencia. Bueno, una pregunta que hizo en un congreso que estuvo y que fue, bueno, imagínense, tuvimos más o menos 4 horas para, debatiendo. ¿Defiende a las víctimas? ¿Está inventado para eso el órgano jurídico de implementación la de convivencia? Defiende la convivencia. La pena la paz. es como el regalo a la sociedad, ¿no?
Es como lo que le debe a la sociedad el sistema jurídico. A la sociedad. Por eso se aplica la pena. ¿Alguna otra opinión? A ver, bien, está bien, estamos cerca. No, porque yo siempre se los tiro porque hay mucha fantasía social. A ver. Yo estudié un tiempo de Derecho y lo primero que te enseñan es que no hay sinónimo de justicia en realidad y que el derecho se busca para mantener orden social. Es decir, Bien. que haya como una convivencia lo más pacífica posible. Bien, y en ese, estamos todas cerca, y en ese orden social, ¿a quién en realidad protegería primero? ¿A la víctima o al victimario? Al victimario. A ver, Al victimario. ¿por qué? Y porque, no sé, pero si buscan la convivencia y como la armonía, entonces en un principio tratarían como de decir, tal, no hay tal crisis. No hay, llegamos entre todas, no hay reivindicación social de la víctima nunca a través del sistema jurídico. El sistema jurídico lo que busca, y está creado para eso, es reivindicar y proteger la posición del victimario. Y ahora están indignadas y furiosas, y lo siento, porque yo siempre los genero a mis alumnos con este planteamiento, que es lo que se busca generar para que entiendan y tomen contacto con la frustración que van a sentir cuando estén actuando en estos ámbitos. La justicia no está pensada para proteger a la víctima, la justicia está pensada para, de alguna manera, sosteniendo la idea del orden social que se tiene que mantener, proteger de alguna forma, entre comillas, jurídicamente, al victimario. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad lo lincha. ¿Querés que te lo ilustre? Sí, la compañera que trabaja a nivel penitenciario lo tiene clarísimo. En el CONCAR, por ejemplo, hay un módulo para victimarios más complejos. A los que todo el mundo quiere linchar, como decías vos, están en un módulo protegido. Porque esa es la justicia primitiva. Esa es la justicia primitiva que el ser humano interpreta. ¿De acuerdo? Entonces los jueces... El Estado tiene la obligación de cuidar la vida y protegerla, entonces tenés que protegerlo mucho más que a otros insumutos, quizás. Porque no va a ser tan rechazado, porque no va a ser... Y la institución donde ella trabaja es una mini sociedad. No también, bueno, es bastante, desgraciadamente bastante grande. Pero diríamos, es como una sociedad en escala, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto que las indigna tiene que ver con la realidad jurídica en la que nosotros, desde lo psicológico, imagínense el nivel de complejidad, trabajamos, ¿no? Entonces, cuando hay un cuestionamiento frente a los jueces, sí, el juez a veces no puede aplicar una pena terrorífica como a nosotros socialmente nos interesaría, porque la mayoría de los uruguayos dicen no, porque bueno, porque creo que hay que colgarlos en la plaza pública, ¿no? No estoy justificando el criminal, pero digo, a veces el juez no puede hacerlo, porque si lo hace toda la sociedad. Y el juez en realidad está para impartir justicia y equilibrio en algo que no lo tiene, porque seguramente no lo va a tener, porque de hecho si no existiera el sistema jurídico, seguirían los linchamientos de la plaza pública. ¿Está? Y eso no es, diríamos, derecho humano para el victimario. Ahí nos metemos en otro tema, no estoy haciendo una apología del victimario, pero así funciona. Es lo mismo que a mí muchas veces me pasa, yo discuto mucho con los abogados penalistas, con los que a veces trabajo, ¿no? Porque hay abogados penalistas que, bueno, la mayoría lo tienen muy claro este elemento que yo les estoy planteando, tienen que defender, por ejemplo, abusadores, ¿sí? O narcotraficantes, o gente que trabaja en la trata de blancas. Y igualmente ellos te contestan, tienen los mismos derechos que tenés vos. Exacto, lo que iba yo, el derecho. ¿Está? Entonces, no busquen reivindicación social en el sistema judicial. Ni tampoco busquen devolverle a la víctima con la que ustedes trabajan un aliciente a través de la devolución que le dé la justicia. Porque la justicia lo que va a explicar a la víctima es le va a dar un resultado sobre un acto judicial, pero no le va a devolver una cantidad de cosas que la víctima perdió por la situación traumática en la que pasó. ¿La víctima tiene recuperación? Estoy malvada. De estoy temprano y estoy malvada con las preguntas. A ver. ¿De parte del Estado, de ese voz? No, de parte de ella, psicológicamente. Ahora te pregunto como colega. Y ahí va a tratar de los recursos que toca la víctima. ¿Tiene recuperación del acto traumático que pasa? No, recuperación no. No tiene, no tiene recuperación. Y la marca le va a decir, ¿no? Bien. La huella te queda. La víctima no se recupera. Para ser
La víctima no se recupera, y no estoy siendo derrotista. La víctima lo que tiene que aprender es que tiene que salir. Sobrellevar eso, claro. La víctima se sale. Vivir con eso, ¿no? Exactamente. Y va a depender también de los recursos que tenga, ¿no? Del apoyo familiar, bueno, de si puede o no recibir una atención, ya sea pública o privada, va a depender como de muchas cosas, los recursos personales. La víctima, si haces un buen trabajo, la vas a poder sacar de la posición de sobreviviente. ¿De acuerdo? Pero no puede quedarse pegada nunca a la respuesta judicial que le dé el caso. Porque si no, su vida parece el caso judicial. Y no es así. ¿Sí? No tiene recuperación como plantea la compañera porque la llaga va a quedar. Lo que pasa es que hay una diferencia entre vivir acostado en la llaga y pararse arriba de eso. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. También podemos estar trabajando en pericias neuropsicológicas, imputabilidad y responsabilidad penal. Cámara Gesell actualmente se está aplicando un poco más. En realidad en nuestro país, en el sistema jurídico judicial, empezó más con lo que es la parte de careos, que en realidad no es una cámara Gesell, sino que hay como un espejo, como ven acá, igual que en Sanidad, que son una cámara Gesell, un espejo que da hacia la sala donde está el careo, y en realidad atrás hay técnicos observando, pero tienen que ver más, pertenecen más al cuerpo judicial, no tanto psicológico. La cámara Gesell, la única que está funcionando en nuestro país, es la que se encuentra en el anexo de la Facultad de Psicología de la UDELAR, y a veces se está utilizando así para seguimientos psicoterapéuticos, ¿de acuerdo? Autopsia psicológica, análisis retrospectivo, causas de muertes de etiología dudosa. Esto es un instrumento que también se utiliza mucho a nivel de la parte de psicología forense, se está empezando a utilizar acá en nuestro país. El caso de la chica argentina. El caso de Lola, yo estuve en algunos casos, estuve en el caso de Lola y estuve en otros casos más también generales que aparecieron, de casos de muertes dudosas. Se usa mucho cuando aparecen suicidios que en realidad no tienen una etiología causal clara. ¿Tá? Entonces se hace, esto ya sería para otra formación solamente, porque es un instrumento muy especializado de la psicología forense, muy interesante. Se hace todo como una reconstrucción de los hechos de la persona que aparentemente murió para identificar si realmente